Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Hernández y les voy a presentar la webinar de manejo de recursos en SAP Business One. El objetivo de esta es conocer los conceptos básicos que comprenden el módulo de recursos. La agenda que vamos a manejar es un poquito de la introducción de lo que comprende el módulo de recursos, el concepto básico, la funcionalidad de este módulo. Vamos a ver unos pasos para la configuración inicial. También vamos a tocar los datos maestros de recursos, vamos a visualizar algunos tipos de ellos, vamos a crear grupos de recursos, hablar un poco de la unidad de medida de recursos y tiempo de ejecución. También capacidad de recursos, generar capacidad disponible y gestión de una capacidad de un recurso. Ok, una pequeña introducción. En SAP Business One podemos gestionar todos los procesos de producción de una empresa. Además de los recursos, podemos definir y administrar diferentes recursos como horas de uso de maquinaria y tiempo de uso de los empleados que son necesarios para nuestro proceso de producción. En el documento de lista de materiales indicamos los componentes y recursos necesarios para fabricar nuestro producto terminado. Después, para iniciar el proceso de producción, nosotros emitimos un documento que es una orden de producción basada en la lista de materiales y esta la liberamos los componentes del almacén hacia el taller. Posterior, cuando se completa el proceso de producción, el proceso terminado se desencadena agregando el producto terminado al inventario. El concepto de recurso como tal es una mercancía, equipo o trabajo, etcétera, para ser utilizado y producir un bien o servicio. Este recurso se define como dato maestro en nuestro sistema de Business One. La funcionalidad que tiene el módulo de recursos nos sirve como una extensión del módulo de producción. En conjunto suministran la plataforma basándose para el proceso para gestionar, el proceso de fabricación en SAP Business One. Configuraciones iniciales de este módulo. Una primera parametrización es ingresar lo que es el almacén predeterminado para nuestro módulo. Aquí ingresamos a la ruta de gestión, inicialización del sistema, parametrizaciones generales. Va a visualizar una pestaña que se llama recursos. En esta seleccionamos el almacén predeterminado para nuestro módulo de recursos. También proporcionamos un periodo inicial de entrada de recursos y operaciones que se van a comprender para este recurso y actualizamos. Otro punto importante son las cuentas de mayor. Como todos los módulos de ventas, compras, etcétera, también el módulo de recursos comprende cuentas de mayor. Estas se gestionan en gestión, definiciones, finanzas, determinación cuentas de mayor. En la pestaña de recursos, nosotros visualizamos el periodo vigente. También asignamos las cuentas de acuerdo a la calidad contable que consideremos y actualizamos nuestra ventana. Otro punto importante son los grupos de recursos. En esta parte es en gestión, definición, recursos, grupo de recursos. Se genera un nombre para los grupos de recursos que queramos crear, seleccionamos el tipo de recurso, posteriormente vamos a ver un poquito más adelante qué tipo de recurso existen. Seleccionamos añadimos el costo del recurso referente a lo que nos está involucrando a nosotros como operación y damos clic en crear para que se visualice ya en el sistema. Otro dato importante que es el que vamos a estar tocando durante esta webinar son los datos maestros de nuestro recurso. En él vamos a comprender el tipo de recurso, el grupo de recurso, las definiciones de costo, unidades de medida de recursos y tiempos de ejecución. Esta parte es importante porque definimos los datos maestros como tipo de recurso y su grupo, la unidad de medida y la capacidad de ellos. Ok, tipos de recursos. Existen 3 tipos de recursos en nuestro módulo. Es tipo de máquina, tipo de trabajo
y otro tipo. Vamos a desglosarlos uno a uno. Ok, existe el tipo de máquina. En este recurso se puede vincular uno o más activos fijos tomados de la lista del dato maestro de activos fijos. Existe también el tipo de trabajo. Este recurso se vincula directamente a los empleados. Y otro tipo, que es cualquier recurso que no es una máquina o una mano de obra. Al igual que los artículos, los recursos se pueden utilizar en las listas de materiales y documentos de marketing. Aquí cuando nosotros visualizamos lo que es este tipo de recursos y le damos clic en la pestañita, bueno, en la parte de máquina, la pestaña que se activa es la de activos fijos. Cuando le damos clic en trabajo, la que se activa es empleados. En otros no se activa ninguna pestaña. Ok, vamos a ver también que estos recursos se pueden pedir, se pueden comprar, vender o realizar a otras actividades en los documentos de marketing. Para esto, primero necesitamos conectar un elemento que no sea de inventario al recurso. Este elemento representa un recurso que se utiliza en los documentos de marketing. A diferencia de los recursos, estos no se acumulan en cantidades, son gestionados por capacidades. En SAP Business One nosotros podemos planificar y definir una actividad diaria para los recursos. Al momento de monitorear la capacidad, podemos optimizar el plan de producción y evitar los famosos cuellos de botella. El diagrama es muy básico. Los recursos que usamos son las listas de materiales. En las listas de materiales podemos usar recursos y podemos usar los artículos. Los documentos de marketing son los recursos que están representados en nuestros documentos por elementos que, como les mencionaba, no están en el inventario y se conectan, a los recursos. Todos estos están gestionados a base de una capacidad de recurso. Vamos a hablar un poquito más de los grupos de recursos. Los grupos de recursos se utilizan para agrupar máquinas o empleados que tengan tipos de costos similares. Es como un agrupador. Al elegir un grupo de recursos, la lista de recursos estándar actualiza el costo. Esta lista se establece de forma predeterminada en la ventana de configuración de grupos de recursos. Aquí nosotros podemos definir hasta 10 componentes del artículo, 10 costos del artículo, por usuario para cada grupo. En la columna de costos nosotros establecemos la porción del gasto de cada componente en una entrada del diario que se realiza para el proceso. Como les mencionaba, para dar de alta los grupos de recursos, nosotros necesitamos un nombre, necesitamos el tipo de recurso, como les había mencionado, existe maquinaria, trabajo u otro, y en el dato maestro del grupo de artículo nosotros podemos colocar los costos según nos requiera nuestro recurso. En mi ejemplo, como la maquinaria, yo puse un ejemplo de amortización, le di un costo de 200 pesos, y esto ya está directamente en el grupo dado de alta. Al momento de que yo lo visualizo en el dato maestro, ya me jalan automático el costo que yo le determiné desde el grupo de artículos. Okay. Otro punto importante es la unidad de medida de recursos y tipo de ejecución. Okay. La capacidad de recursos se mide en una cierta unidad de medida. Las unidades de medida de los recursos tienen que ser tiempo o cualquier otro tipo de unidad. Las unidades de medida de recursos se convierten en unidades de tiempo utilizadas en los campos de tiempo por unidades de recurso y tiempo de recurso por unidades de periodo. El tiempo de ejecución por una unidad de medida de recurso es igual al tiempo por unidades de recurso y unidades de recurso por periodo de tiempo. Vamos a ver un pequeño ejemplo. El recurso normalmente, en mi ejemplo, se ejecuta un ciclo cada 15 minutos. La unidad de medida del recurso es un ciclo, lo tengo determinado aquí. Para definir el tiempo de ejecución de este recurso en una orden de producción, necesitamos convertir el ciclo de la unidad en una unidad de tiempo. Para ello, vamos a ejemplificar dos opciones. El tiempo por unidades de recurso lo tengo como asignado como 15 minutos. Mi texto de unidad de medida es un ciclo. Unidades de recurso por periodos tengo un ciclo, lo que quiere dar a entender que yo voy a realizar un ciclo de 15 minutos para abordar cualquier recurso. La segunda opción es un tiempo por unidad. Yo le puse una hora, igual en periodo de unidad de medida le puse un ciclo, lo que referencia a que son
4 ciclos de 1 hora para realizar mi recurso. El resultado es, en una lista de materiales nosotros definimos que se necesitan 3 ciclos para producir un producto final, por lo tanto, el tiempo de ejecución para producir este producto es de 45 minutos, lo que da el match entre 3 ciclos por 15 minutos nos da 45. Otro punto importante es capacidad de recursos. Aquí siempre nos vamos a hacer la pregunta de ¿tenemos suficiente capacidad general para producir y entregar los productos a tiempo? Una parte significativa de este proceso de producción implica el consumo de los recursos. Aquí nosotros podemos definir la capacidad disponible, consumirla en producción y administrar la disponibilidad de la capacidad en recursos. Esta funcionalidad nos permite planificar y monitorear la capacidad de nuestros recursos para evitar, como les mencionaba, los cuellos de botella y optimizar la planificación de la producción. Básicamente lo que hace este módulo es planificar y monitorear la capacidad de producción y nos da una visibilidad de lo que tenemos disponible para realizar y emitir nuestra planificación y nuestra producción. Ok, generar capacidad disponible. Este punto es para administrar la capacidad de nuestro recurso al generar nuestra capacidad disponible. Son 2 pasos. El primero es definir un plan semanal y el segundo es generar diariamente una capacidad interna y ejecución durante este periodo. Para el primer punto se establece la capacidad esperada para cada día de la semana. En el segundo es para un periodo completo, llámese un trimestre. Aquí lo que realizamos es copiar del plan semanal que se emitió en el paso 1 hacia un periodo. Y pues como resultado de estos 2 pasos es una capacidad disponible en una ejecución interna y única. Esto nos permite asignar y administrar capacidades en el proceso de producción. Vamos a desglosar estos 2 pasos. El paso número 1 se definen las capacidades diarias estándar en el dato maestro. Estas capacidades se definen diariamente, cada día, lunes, martes, miércoles. Hay 2 tipos de capacidades, como les mencionaba, la interna y la de ejecución única. La capacidad interna es un cálculo simple de las columnas que se multiplica, de las columnas de factor multiplicadas entre sí. En este ejemplo tenemos un ciclo de 32 días, tenemos un ciclo de 32. Si nosotros multiplicamos 32 por 2 nos da un ciclo de 64 máquinas al día. Sin embargo, la capacidad de ejecución única solo tiene en cuenta las columnas de factor marcadas como relevantes. En la parte de aquí arriba, donde dice relevantes para la capacidad, sí o no, solamente tenemos que el factor 1 es relevante y por lo tanto, cada día solo tiene 32 ciclos. En la capacidad de ejecución única solamente nos va a aparecer los 32 ciclos como los tenemos marcados desde la parametrización del socio de negocios. Sin embargo, para la capacidad interna es la multiplicación de los 2 factores por día, que es el 32 por 2, que nos dan un ciclo de 64 ciclos al día. El paso número 2 es generar las capacidades diarias de ejecución interna y únicas para el periodo de tiempo específico. Este paso se realiza en la ventana de fijar capacidades internas diarias, directamente en el menú de recursos. Aquí se puede generar valores de capacidad copiando las capacidades diarias estándar definidas en el módulo de datos maestros de los recursos ingresados manualmente. También se puede usar la ventana de copiar capacidad de ejecución a las capacidades internas y viceversa. El punto restante es resultado. Aquí se analiza y se gestiona los recursos de la ventana de capacidad de recursos. La ventana de capacidad de recursos es la que nos proporciona una descripción completa de la capacidad de recursos seleccionada dentro del periodo de tiempo que nosotros establecimos.
Un usuario puede seleccionar diferentes vistas como interno, pedido, comprometido, consumido, disponible, capacidad de ejecución, individual y todos. Hay que tener en cuenta que la capacidad de recursos se puede definir para múltiples almacenes. Esto puede ser relevante para los almacenes que se configuran en las áreas de producción. Cada almacén puede tener su propia capacidad y asignación de capacidad. Los valores predeterminados relevantes se pueden definir en la pestaña de configuración general en recursos. Visualización de la capacidad de recursos. La capacidad de recursos específico también se puede definir en las pestañas de datos de capacidad en los datos maestros del recurso. En este caso, las capacidades se resumen para un periodo de capacidad seleccionado en la parte superior de las pestañas, que es esta parte, donde seleccionamos las fechas como un ámbito. Las capacidades se muestran como interno, comprometido, pedido y consumido. La capacidad interna es la capacidad total que tenemos nosotros de nuestros recursos en el periodo de tiempo seleccionado. La capacidad comprometida es la capacidad asignada a una orden de producción específica en un periodo de tiempo seleccionado, pero que aún no se ha emitido a la producción, entonces la cantidad todavía sigue abierta. Capacidad consumida. La capacidad consumida es lo que ya se consumió en el periodo de tiempo que nosotros seleccionamos en este reporte. Y la capacidad disponible, que es una operación que es lo interno menos lo comprometido menos lo consumido. Ok, vamos a realizar una pequeña demostración de este módulo. ¿Qué? ¿Eso es algo, no? Ok, puntos importantes que les mencionaba eran las parametrizaciones. Una de ellas era en inicialización del sistema, parametrizaciones de generales. Aquí ya está el módulo de recursos en el cual nosotros asignamos nuestro almacén de acuerdo al periodo que nosotros queremos determinar para nuestro recurso que esté visualizado en el sistema. Otra parte importante eran las cuentas. Aquí también nosotros podemos seleccionar las cuentas de acuerdo a nuestra afectación contable que requiera nuestra empresa. Seleccionamos, no sé, por ejemplo, esta de prueba y solamente actualizamos de acuerdo a como ustedes lo requieran ya contablemente en su sistema. Otro punto importante era la parte del grupo de recursos. Ok, nos vamos a definiciones, recursos y grupo de recursos. Aquí nosotros podemos dar de alta nuestros grupos de recursos de acuerdo a lo que nosotros requeramos. En mi ejemplo yo tengo ya uno seleccionado. Le puse recursos, tipo de recursos como les mencionaba, existen 3, máquina, trabajo u otros. Y aquí nosotros podemos asignar los costos de acuerdo a nuestro recurso o lo que nuestro recurso implique de gastos. En mi ejemplo, tengo maquinaria, lo que me absorbe es luz y mantenimiento. Mi costo estándar, por así decirlo, yo le pongo 50 pesos a la luz, no se hace por día, y al mantenimiento 100 pesos. Estos son los costos a los cuales va a replicar ya en mi recurso como tal. Okay. La parte de recursos es un módulo muy pequeño, existen los datos maestros. Aquí di de alta uno que se llama mano de obra. Lo importante y lo esencial para llenar en este formulario es el número de recurso, que este es irrepetible, como lo mencionamos en algunos otros documentos de marketing. La descripción, en este ejemplo es mano de obra. El tipo de recurso le puse trabajo porque es humano.
y lo asigné a mi grupo de recursos que se llama mano de obra. En texto de unidad le puse hora porque yo estoy asignando que mi empleado va a hacer una jornada de 8 horas, al cual yo le pago un salario de 90 pesos, que estos costos, como ya les habíamos mencionado, vienen directo de los grupos de recursos que se habían dado de alta. Aquí está la parte de capacidad, que es lo que se les había mencionado en la parametrización. Se selecciona un almacén por predeterminado, los demás se bloquean para evitar errores y el tiempo que se les comprende determinado de nuestro recurso. Otra pestaña importante, como lo vimos en la presentación, es los datos de planificación. Aquí nosotros podemos, por ejemplo, en mi ejemplo, ponerle que mi trabajador hace jornadas de 8 horas diarias, entonces vamos a ponerle aquí 8, lunes, martes, miércoles, jueves y vamos a poner que descansa el viernes. Que lo voy a actualizar. Estas son las maneras manual, se hace emitida como manualmente se determina aquí la capacidad que se va a comprender del recurso de manera diaria en el sistema. Aquí también les mencionaba lo de relevantes o no para la ejecución única. También como les mencionaba, cuando nosotros decimos que este dato maestro se trata de un trabajo, se habilita la pestaña de empleados. Aquí nosotros podemos vincularlo con un empleado, en este ejemplo vamos a ponerlo con Julia y lo voy a actualizar. Si yo cambio mi tipo de recurso a máquina, me va a habilitar directamente la de activos fijos. Para activos fijos, pues necesitamos tener ya determinada esta opción desde gestión. Ya tenemos que tener como el check de activos fijos que se van a utilizar en el sistema. Si no la tienen activa como mi ejemplo, pues no vamos a poder realizar algún otro proceso. La voy a regresar aquí a trabajo. Y la voy a actualizar. Que era la de empleados. Ok, aquí ya son todos los datos que tenemos que dar de alta en el dato maestro. Nos vamos a capacidad del recurso. Como les mencionaba, existen varios tipos de capacidad: interno, pedido, comprometido, consumido, disponible, capacidad de ejecución individual y tú. Ahorita lo voy a dejar en interno. Voy a seleccionar mi almacén, que es el 01, y mi recurso, que es mano de obra. Aquí también podemos seleccionar el grupo de recursos que nosotros tengamos dados de alta. El mío sigue siendo mano de obra y tipo de recursos sigue siendo trabajo porque es un empleado. Seguido de aquí nosotros podemos establecer capacidades internas diarias, que es el siguiente modulito, que es fijar capacidades internas. Aquí ya nos jalan automático lo que nosotros emitimos desde el dato maestro, que dimos una jornada de 8 horas. Sin embargo, aquí también nosotros podemos manipular esta parte como manual según nosotros requieramos y lo podemos actualizar. Podemos establecer la base de la capacidad diaria desde la ficha, desde el dato maestro, que era como venía ya automatizado. También lo podemos emitir manualmente. Nosotros aquí podemos capturar, como lo hice hace un momento. Y podemos actualizar de manera interna y de manera de ejecución individual, si así lo requerimos. Es un pequeño resumen.
Parte importante de este módulo de recursos es que lo podemos utilizar en las listas de materiales. Estas están en la parte de producción. Aquí la parte primordial para que se pueda utilizar el recurso es en la pestañita de tipo. Aquí podemos nosotros preguntar si queremos un artículo, un recurso. Nosotros ponemos aquí recurso, lo buscamos en nuestro dato maestro, mano de obra, y en automático ya nos jala el almacén y nos jala el costo que le dimos desde el grupo de socio de negocios. Algo importante es que la afectación contable se genera hasta el momento en el que se envía a producción. En la emisión para el producto ya es cuando se genera el costo de esta producción. Bueno, hasta aquí es el proceso de recursos. La verdad es que es un módulo muy pequeño. No quisimos adentrarnos al proceso de producción porque este ya es otro módulo que se va a visualizar posteriormente. No sé si tengan alguna duda acerca de lo que se les mencionó ahorita en esta pequeña webinar. Las demos sobre qué versión están haciendo. Es sobre versión 9.3 PL5. No sé si tengan alguna otra duda. Chapa, no se ve mi lista. No hay más dudas. No por el momento. Ok, bueno, muchísimas gracias por su tiempo en esta pequeña webinar. Este video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. También el material lo vamos a proporcionar a ustedes para que lo tengan contemplado. Si tienen alguna duda sobre el proceso de recursos o lo van a emitir apenas, no duden en reportarlo a Soporte Shamay o bien también con nuestros compañeros de marketing para que nosotros los podamos apoyar en sus dudas puntuales. Muchas gracias y hasta luego.